prácticamente en el proceso de refinación. Entonces, en ese sentido, quiero que veamos 3 puntos son 4 procesos muy importantes y vamos a ir viendo qué se hace en cada uno de estos puntos, ¿ya? Bueno, habíamos quedado acá, ¿no? Estamos compartiendo. Sí, estamos compartiendo. Entonces, este es un esquema general del sistema de refinación del petróleo. Una vez que se hace la extracción, que vamos a ver a continuación, se tiene el crudo de petróleo, ¿no? Entonces, este crudo pasa a una primera fase, que es la de destilación atmosférica primaria. Entonces, espérenme un ratito, son sus compañeros. Y cuando hablamos de esta destilación primaria, vamos a tener 3 tipos de salidas. El gasóleo pesado primario, que puede ir a una desintegración catalítica FCC, es de sus siglas en inglés, es una destilación catalítica en lecho fluizado. O sea, ¿qué quiere decir fluizado? Que en un sistema, en este reactor, lo que se hace es que se tiene un residuo de carácter semisólido y que pase a un sistema líquido, o sea, un fluido. Por eso, a ver, esperamos un ratito más. ¿Quién es más? Listo. O también podemos tener un residuo primario que va a ir a una segunda destilación al vacío, o que es una destilación secundaria. O directamente vamos a tener las gasolinas, las querosinas y las naftas, que van a ir a un hidrotratamiento que incluye la hidrosulfuración. O sea, en este sistema, los gases de FCC, para mejorar la calidad de dichas fracciones que tenemos mediante la reducción de compuestos de azufre. Hemos dicho que el tema del azufre es un problema. Entonces, lo que se hace es un tratamiento, por eso incluye la hidrosulfuración, también la hidrodesnitración, o sea, para la eliminación de lo que es nitrógeno, la reducción de aromáticos y también lo que sería metales y carbón. Entonces, va a este proceso, una vez que se hace este tratamiento de un hidrotratamiento, pasa a lo que es una isomerización. Entonces, ¿qué hacemos en una isomerización? Tenemos cadenas lineales, llamémoslo así, por ejemplo, el N-butano, y podemos tener, con la finalidad de mejorar el índice de octanos en las naftas, cadenas ramificadas. Ya, y ahí podemos obtener ya lo que es la gasolina en sí. O si no, pasa por un proceso de reformación. Entonces, hasta aquí para obtener los diferentes productos. Y si va una destilación al vacío, generamos un residuo al vacío y va al proceso de coquización. En este proceso de coquización se hace un nuevo destilado y va al hidrotratamiento, ¿no? Si no, directamente podemos tener el coque de petróleo, que es en sí un combustible que es utilizado específicamente en lo que son las fundiciones. Aquí en este proceso de desintegración, aquí se utilizan los dos detonantes, que puede ser el tetramil metiléter, que es el TAME, o el metilterbutil éter. Antes se utilizaba lo que era el tetraetilo de plomo, no sé si se acuerdan, pero se tiene problemas
por cuestiones ambientales, que no debe existir ya la presencia de plomo, ¿no? Tenemos en espera. Entonces, este es en sí el proceso y esto es importante, ¿no? Para, como antidetonantes, ahí está el TEIN o el MTB. O también puede ir a un proceso de alquilación que consiste en sí en la adición de un alcano pequeño. Pero veremos aquí todos los puntos que significan. Entonces, en una primera fase tenemos la destilación atmosférica. Una vez que ingresa el crudo, lo primero que se hace es una destilación atmosférica. Entonces, ¿para qué se hace esta destilación atmosférica? Para separar la mezcla de los hidrocarburos líquidos en componentes más específicos, mediante la aplicación de calor hasta lograr la vaporización de cada componente. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo esta operación? Habíamos hablado aprovechando los puntos de ebullición que tiene cada uno de los componentes que están presentes en esta mezcla. Entonces, esa es la primera fase. Pues una vez que se tiene la primera fase de destilación, los residuos pasan a lo que denominamos una destilación al vacío. En esta destilación al vacío nos va a permitir extraer el residuo atmosférico, el gasóleo usado como carga a las plantas de desintegración catalítica. Entonces es lo que vemos, ¿no? Aquí tenemos la segunda fase, que es la desintegración, la destilación al vacío. Y esto nos va a permitir poder ingresar a lo que es la desintegración catalítica, ¿no? Entonces, ¿qué es una desintegración catalítica? En sí es como les decía, es del hecho fluidizado, que viene de sus siglas en inglés, y es en sí la conversión en fracciones de petróleo pobres y pesados para obtener gasolinas de mayor calidad, ¿no? Entonces, así como las fracciones para la elaboración de aceites y lubricantes en esta primera fase. Entonces, en esta desintegración catalítica, entonces, como su nombre se dice, ¿no? Vamos a romper las moléculas grandes o vamos a descomponerlas en moléculas que sean más ligeras y simples. Esto como se lleva a cabo mediante una aplicación de calor y presión. Hay dos tipos. Uno que se lleva a cabo en un reactor, o también el método Rich, que a veces se utiliza, que es el que más se está utilizando, ¿no? Que pasa en un tiempo de 2 a 4 segundos. Entonces, en este proceso de desintegración catalítica, lo que nos permite es incrementar el rendimiento de la gasolina. Entonces es importante este proceso. Y otros productos importantes que tienen en las aplicaciones en la industria del petróleo, así como por ejemplo los aceites cíclicos, los gases ligeros que contienen olefinas de carbono 3 y carbono 4. Entonces, en esta destilación primaria vamos a obtener lo que son las naftas, los solventes, el turbo A1, que es combustible para aviación, el diésel y el residual primario. Pues, este pasa una destilación al vacío, que ya vamos a tener el gasóleo más ligero, que es lo que nos interesa específicamente para las gasolinas, el gasóleo pesado y los fondos de vacío. Entonces, ¿cuáles son sus porcentajes? Entre un 20 y un 25% del crudo de carga. El fondo al vacío entre un 15 y 30% de lo que es el crudo mismo de carga. Y lo que hablábamos, que lo que es el hidrotratamiento. Este hidrotratamiento lo que hace es, su objetivo
es estabilizar catalíticamente los residuos del petróleo, además de eliminar los componentes que contienen, ¿no? En este proceso se hace reaccionar con hidrógeno, por eso es hidrotratamiento, a temperaturas comprendidas entre 315 y 430 grados centígrados y a presiones que varían entre 7 hasta 210 kilogramos sobre centímetro cúbico en presencia de diversos catalizadores. Entonces, este procedimiento, por ejemplo, es importante específicamente para la reducción de compuestos de azufre, compuestos de nitrógeno, metales que están presentes en el petróleo, así como los compuestos aromáticos, ¿no? Nos sirve en sí para incrementar la producción de la gasolina, para ya hacer el tratamiento previo de la gasolina. Entonces, de ahí que se hace lo que es una hidrodesulfuración para la eliminación de azufre, la hidronitrogenación para eliminar lo que es el nitrógeno y la reducción de aromáticos, metales pesados y también el carbón. Entonces, el punto 5 nos dice que es la reducción de la viscosidad. Una vez que hemos hecho este hidrotratamiento, entonces es importante, si hacemos una destilación al vacío, tenemos los residuos y hay que hacer una reducción de la viscosidad para obtener las gasolinas a diferentes tratamientos, ¿no? Entonces, que pueden ir a un proceso de coquización, como habíamos visto, o pasan al proceso tanto de hidrotratamiento y de desintegración, ¿no? Entonces, es uno de los factores característicos en los combustibles es, por ejemplo, el tema de viscosidad, ¿no? Entonces, en ese proceso es para obtener hidrocarburos de bajo peso molecular, como los gases, gasolinas, gasóleos y residuos de baja densidad, a partir de los residuos del vacío de alta viscosidad. Y luego el proceso 6, que es la coquización, que es un equipo instalado en línea que nos permite la conducción del gas con el objetivo de incrementar la presión y garantizar el flujo de fluido a través de la tubería. Y el proceso de alquilación en sí nos permite en sí comprender la combinación de una olefina o un hidrocarburo parafínico o aromático. Habíamos clasificado en 4 grupos los hidrocarburos: parafínicos, naftánicos, aromáticos y insaturados, ¿se acuerdan? Sí, Juliana. Entonces, ahí es, ¿no? La combinación de ya sean parafínicos o aromáticos en presencia de un catalizador. ¿Qué es un catalizador? Un agente que acelera las reacciones químicas. Exacto, muy bien. Es un agente que nos va a permitir generalmente acelerar la velocidad de reacción, ¿no? O también puede trabajar como retardador si las reacciones son muy violentas o muy rápidas. Entonces también utilizamos un catalizador que nos permite reducir la velocidad, ¿no? Pero si la reacción es muy lenta, entonces utilizamos los catalizadores que al final no intervienen en la reacción, solamente se encargan de acelerar o disminuir la velocidad de reacción. En ese proceso involucra la unión de propileno a butilenos con isobutanos en presencia del ácido fluorhídrico o el ácido sulfúrico
que actúan como catalizadores para formar las isoparafinas denominado el alquilado negro. Entonces, ahí en la alquilación lo que hacemos es la adición de un alcano pequeño, ¿no? Entonces, de un radical alquil, por ejemplo. A ver, veremos. Pero voy a dejar de compartir para explicar esto de la alquilación. Por ejemplo, en la alquilación, pondremos más refinación del petróleo. Lo que es el proceso de alquilación, aquí, alquilación, ¿no? Eso es lo que hacemos. En sí consiste en la adición de un alcano pequeño y ramificado al doble enlace de un alqueno. Por ejemplo, la alquilación, como mencionaba, vamos a hacer la alquilación del isobutano con isobuteno nos va a dar como resultado el isooctano, ¿no? En sí, estos procesos nos sirven para mejorar el índice de octanos en lo que son las naftas. Entonces, por ejemplo, este nos va a dar como resultado, ¿no? Nos da como resultado. Entonces tenemos al isobutano uno, dos, tres. CH3. CH. H. Y tenemos el isobuteno. Más el isobutano más el isobuteno, ¿no? CH y aquí vamos a tener CH3. El isobuteno
Cuando hablamos del prefijo iso, nos quiere decir que en el carbono 2 tenemos un grupo metil. Eso nos quiere decir. Cuando utilizamos el prefijo iso, cuando en el carbono 2 tenemos un grupo metil. Entonces, aquí tenemos el grupo metil. Aquí está. Entonces, aquí tenemos el isobutano más el isobuteno nos va a dar como resultado el isooctano, ¿no? Entonces vamos a tener como resultado el isooctano. Entonces para eso nos sirve. Esa es la alquilación cuando introducimos una molécula, ¿no? Pequeña y ramificada y hacemos una alquilación. Entonces aquí vamos a tener esto. CH2. CH3. CH3. ¿Listo? Señores, son de aquí. Y vienen estos radicales aquí, ¿no? Eso es lo que nos dice, ¿no? Y obtenemos este radical, el isooctano. ¿Listo? Entonces, ese es un proceso de alquilación cuando tenemos la adición de un pequeño alcano y ramificado a un doble enlace de un alqueno. Entonces, eso es lo que, para obtener, para mejorar el índice de octano de lo que son las naftas. 2, 4. Ese proceso vamos a tener. Listo. Entonces ahí tenemos el isooctano. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Eso es lo que pasa en un proceso de alquilación. Entonces, continuaremos. Luego tenemos el reformance o reformación, que es
Este proceso nos permite mejorar la calidad del antidetonante de fracciones de gasolina, modificando la estructura molecular. Esto se lleva a cabo mediante color y se conoce como reformación térmica y como reformación catalítica cuando se utiliza un catalizador. Y luego tenemos lo que es la isomerización, que es en el proceso en el cual se altera el arreglo funcional de los átomos de una molécula sin adherir o sustituir nada de la molécula original. Entonces, ¿qué hacemos en una isomerización? Por ejemplo, tenemos el N-butano a través de un catalizador, lo volvemos el isobutano, ¿no? Entonces, eso es la misma estructura, pero ya ramificada, que le da mejores componentes para mejorar el índice de octanaje en las naftas. Entonces, veremos cómo se hace la isomerización. En la isomerización en sí, lo que tenemos, como les mencionaba, es transformar los alcanos de cadena normal en sus isómeros ramificados. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, tenemos el butano o el normal butano. Uno, dos, tres, cuatro. Y en presencia de un catalizador y calor, vamos a obtener el isobutano. Tenemos aquí CH3. CH2. Aquí está su problema, ¿no? Dos. Y CH3. Pues tenemos el isobutano. Hacemos su isomerización, es una cadena normal que con la presencia de un catalizador y calor vamos a tener el isómero ramificado. En este caso, el isobutano, ¿no? H3, H y aquí vamos a tener. Como dice, lo que se hace no se ataca la estructura, lo que se modifica es la estructura de la molécula, ¿no? De una cadena normal a su isómero ramificado. Entonces, ¿con qué objetivo? Con mejorar el índice de octanos. O sea, esos dos procesos nos van a permitir mejorar el índice de octanos. O sea, tenemos el butano, que en presencia de un catalizador nos va a dar su isómero, que es el
isobutano, ¿no? ¿Alguien tuviera una pregunta? ¿Se está entendiendo o es chino? Ah, perdón. ¿No? Sí, perdón, sí. Uno, dos, tres, cuatro, perfecto, sí, está bien. Gracias, Luis. Jorge, perdón, Jorge. Es un poquito más o menos para que me entiendan en sí en esto, los métodos para obtener, mejorar el índice de octanos eh, es la alquilación y la isomerización. O sea, la alquilación es en sí esto, ¿no? La adición de un alcano pequeño y ramificado a un doble enlace que es el alqueno y nos da un isooctano, ¿no? De mejores características. Y en la isomerización es transformar los alcanos de cadena normal, por ejemplo, aquí tenemos el N-butano, en presencia de un catalizador nos va a dar su isómero ramificado, que es el isobutano, ¿no? Cuando utilizamos un prefijo iso, cuando tenemos en el carbono 2 un grupo metil. ¿Listo? Entonces continuaremos. Y finalmente tenemos el time o el MTB, que en sí son de los dos antidetonantes, ¿no? Que son oxigenantes y se utilizan como aditivo para incrementar el octanaje en la gasolina. O sea, estos dos son los que se utilizan. Antes, como les decía, el que se utilizaba era el tetraetilo de plomo. En la actualidad ya se ha eliminado por la presencia de la de plomo que ocasionaba problemas específicamente al medio ambiente, ¿no? Entonces, en mucho va a depender de la legislación ambiental con relación a la composición y la calidad de las gasolinas. El que más se utiliza, pero es este, ¿no? El metil terbutil éter. Entonces aquí está, ¿no? Una vez que tenemos, después de la desintegración catalítica, tenemos las oleafinas de carbono 5, generalmente se la trata con el teramil metil éter o con el metil terbutil éter, ¿no? Entonces, para que se acuerden, vamos a ver un poquito de lo que es su estructura y por qué se utilizan estos. Son compuestos oxigenados porque en su estructura tienen oxígeno que nos permite tener incluso una mejor combustión. Entonces, a ver, veremos cómo es su estructura de estos dos señores. Tenemos, antes se utilizaba lo que era el tetretilo de plomo. Tetra- Esta es su estructura, ¿no? CH, carbono 2, hidrógeno 5, tetraetil, carbono 2, hidrógeno 5 va a ser el tetraetil.
Y como es tetra, nos quiere decir que tiene 4. 4 grupos etil, plomo. Y ahora, como antidetonantes, está el TEIN o TAE también. En alguna bibliografía van a verlo. Que en su estructura lineal es esta. CH3. 3. CH2. CH3. En su estructura ramificada, perdón, aquí es así, es así. Esto. En lo que es su estructura ramificada, H3, carbono, oxígeno, CH3, y tenemos estos 3 grupos alquilo, estos 3 que vienen aquí, ¿no? Bueno, aquí. Esa es la estructura del TAN. Entonces, ¿por qué son mejores? Porque tienen en su estructura el oxígeno que nos va a permitir una mejor combustión, ¿no? Está súper chueco ya. Ahí. Esa es su estructura del TEM. Y luego tenemos del metil terbutiléter, que es el TBE. Es muy similar. Solo que solamente tenemos 2 grupos alquilo aquí. 2 grupos metil. Ambos en su estructura, como ven, tiene el oxígeno. Eso nos permite una mejor combustión. Y son los más utilizados ahora en la actualidad. ¿Listo? Entonces, en sí ese es el proceso un poco complejo, ¿no? De la refinación. Habíamos visto que por eso en ese proceso se utilizan operaciones físicas, físico-químicas y de reestructuración molecular. Entonces, en lo que es en sí el proceso ya de lo que es la primera fase, que es la exploración petrolera para obtener el crudo, en esa fase lo que se hace es realizar los diferentes estudios pertinentes para buscar y localizar los posibles yacimientos petrolíferos o lo que es igual a las acumulaciones de hidrocarburos
en volúmenes comerciales existentes en el subsuelo. Nos habíamos visto que de acuerdo a la teoría orgánica, por desintegración de carácter animal, vegetal y del plancton, se ha ido formando, se han ido depositando en lo que es el subsuelo. Y se recuerdan que en ese sentido se requería una roca porosa, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces, es importante realizar las investigaciones y operaciones necesarias basadas en estudios que pueden ser geológicos, que antes eran los que más se utilizaban, los geofísicos, los geoquímicos. Ahora los que más se están introduciendo no son los sismográficos y de perforación, que permiten a los especialistas poder seleccionar el lugar que consideren más idóneo para perforar un pozo exploratorio. Todo esto marcado en lo que es las leyes ambientales, territoriales, que garanticen el entorno de respeto al entorno y al planeta. Entonces, estos procesos, el detalle es que son bastante elevados y más o menos las relaciones de 10 estudios que se realizan, 3 estudios son exitosos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las etapas? Tenemos una primera etapa que es la identificación del área de interés, o sea, las posibles fuentes de podemos identificar, o también se conoce con una fase preliminar que se inicia con la exploración en una región virgen o desconocida, en la que se utilizan métodos directos e indirectos, como la geología de superficie, o sea, se toman muestras de rocas, o la geología en campo. Ahora se hace lo que es el reconocimiento aéreo, fotos, áreas, mapas topográficos a diferentes escalas, imágenes de radar, métodos magnéticos y gravimétricos, ¿no? Que nos van a permitir hacer la primera fase. En cuanto a los métodos científicos, están lo que es la geoquímica, la geofísica, que juegan un papel fundamental que nos van a permitir identificar las áreas con posibilidades de existencia de hidrocarburos en el subsuelo. Entonces, cuando hablamos de una geología de superficie, la existencia de petróleo en el subsuelo va a estar relacionada con el conjunto de eventos geológicos sincrónicos y unos tipos de rocas particulares yacentes dentro de lo que es una columna litológica en la corteza terrestre, ¿no? Que nos va a permitir poder ya tomar una decisión para continuar o no con los siguientes pasos. Entonces, en la identificación de las áreas de interés, habíamos visto que otra de las áreas es la geología de superficie, que se utiliza ya una tecnología más moderna que nos permite realizar imágenes satelitales. Ahora, gracias a estas imágenes satelitales, podemos ver características en lo que son recursos y demás, ¿no? Por ejemplo, les comento, gracias a imágenes satelitales, incluso se puede saber cuánto de cultivo de coca existe en Bolivia, un ejemplo, ¿no? Igual nos permite ver realmente la topografía del área de estudio para poder realizar los análisis correspondientes. O también la aerogravimetría y fotografía aérea, que eso ya es un trabajo en campo, ¿no? Y la toma de muestras de superficiales y de ubicación con GPS. Entonces, esa ya es una tecnología más avanzada y nos permite
con el apoyo ya de la aerofotología, que ya un levantamiento de mapas usando fotografías tomadas desde un avión en vuelo. Hoy en día se usa lo que son las imágenes satelitales y se emplea mucho en lo que es la exploración. Entonces, en ese sentido nos va a permitir reconocer la presencia y determinar la naturaleza de superficies favorables para la acumulación de hidrocarburos y buscar una serie sedimentaria que se denomina generalmente como la búsqueda estratigráfica. Entonces, una vez que se ha hecho la identificación del área, la segunda fase es la detección de trampas y es la restringiendo en sí las diferentes áreas de interés y se va a proceder a detectar las trampas o estructuras que pudieran contener el petróleo, ¿no? Para esta fase se utilizan métodos geofísicos de alta tecnología, como es la sísmica bidimensional, que nos permite ver en 2 dimensiones, o mejor todavía, utilizando la tridimensional en 3D. Y también están ya los métodos avanzados de visualización e interpretación de datos. En esta etapa se definen en forma detallada las trampas de hidrocarburos que nosotros denominamos los prospectos. Entonces, más o menos esta es la tipología de las trampas. Esta es una trampa inclinal, una trampa por falla de cortes, que aquí no es homogéneo, ¿no? No sigue una estructura, sino hay como un corte. Entonces, utiliza estas 2 tipos de trampas. Entonces, tenemos las capas de la corteza de la Tierra, el gas que se utiliza y el petróleo aflorado, la roca de sello y el agua, ¿no? Entonces, este tipo de trampas se utiliza. Una vez que ya se ha identificado con las trampas la presencia de petróleo, pasamos a una etapa 3, que es la verificación de la acumulación de yacimientos. Entonces, ahí es cuando se han identificado las zonas de interés, se procede a perforar los pozos exploratorios con el único medio que es ya asegurar y comprobar si realmente hay o no hay petróleo, ¿no? Entonces, esos son los pozos de exploración que pasan las diferentes capas de la superficie. Durante esta etapa, el geólogo extrae la información de los ripios, que son los fragmentos en sí de roca cortada, por la mecha y son transportados a la superficie por los fluidos de perforación. Entonces, en esta etapa de perforación es muy costosa y de alto riesgo. Por tanto, por la interpretación geológica, la pericia y el tiempo requerido, como los riesgos operacionales que implican, ¿no? Como les decía, a veces se hacen 10 y solamente 3 se logran obtener, ¿no? Ahora aquí está, habíamos visto que es importante que para la acumulación del petróleo se realiza en lo que son las rocas porosas y el petróleo ahí se va a ir acumulando, ¿no? Y estos son los espacios negros entre los granos de las rocas y el mismo espacio, lo que también puede existir cantidades de agua. ¿Alguna consulta hasta aquí? Es un resumen en sí, ¿no? De cómo se hace el tema de extracción de los pozos petroleros para obtener el crudo, que una vez que obtenemos el crudo ya hacemos todo lo que es el proceso de refinación del petróleo. Entonces, en sí, en una refinería tenemos el petróleo crudo, que ahí va a estar todo lo que son los hidrocarburos que habíamos visto, naftáticos, aromáticos, parafínicos y los
insaturados, que son los alquenos y los alquinos. Entonces ahí está la gasolina natural, el gas de refinería. Entonces requerimos para este proceso de refinación bastante energía eléctrica, o sea, su suministro y generación, vapor, porque en muchos de los procesos, por ejemplo, en la isomerización y demás, podemos requerir vapor, combustible, hidrógeno, en el hidrotratamiento. Por ejemplo, requerimos la introducción de hidrógeno, ¿no? Y algunos catalizadores, aditivos, metanol, ahí están no se olviden que como catalizadores utilizamos el ácido fluorhídrico, el ácido sulfúrico y algunas aminas. Entonces pasa por este proceso de refinación que habíamos visto anteriormente y generamos los diferentes productos. En este proceso también se generan emisiones al medio ambiente, ¿no? Ahí tenemos lo que son los gases de refinería, azufre, butanos, queroseno y nuestros productos que a nosotros nos interesan, ¿no? Es el diésel, la gasolina, lubricantes, el coque, el gas, el asfalto y el combustóleo, ¿no? Que son importantes. Entonces, en estos procesos funcionales de refinación tenemos las entradas, que son las materias primas y los insumos en la refinería. Entonces, entre los insumos están, como habíamos visto aquí, catalizadores, aditivos. Hacemos el tratamiento frontal del crudo, que es una adecuación del crudo requerida antes de la refinación, o sea, para que pase a la primera etapa, que es la destilación, ¿no? Y luego, una vez que hace ese paso, hacemos la separación y recuperación del petróleo a través de diferentes operaciones como son la destilación, la extracción, el fraccionamiento y absorción. Entonces, conversión de los residuales. Hemos visto que en cada una de las etapas se generan diferentes residuos. Entonces, ahí se hacen otras operaciones como es la desintegración, que habíamos visto, o cracking, catalítica o térmica, con o sin hidrógeno. La remoción de impurezas, ahí está el endulzamiento, el hidrotratamiento y la absorción y separación. Ahora, ya hemos visto que en ese sentido también nosotros hay que hacer la síntesis y el arreglo molecular. Y ahí entra lo que es la isomeración, la aromatización o desintegración, dependiendo de lo que se requiera en los procesos. Y los procesos especiales, ¿no? Algunos puntos que no están en todas las refinerías, es diferente, pero de manera general es como los hemos visto en el esquema. Y tenemos productos y salidas, que son emisiones y los productos obtenidos en el proceso de transformación en sí. ¿Alguna pregunta hasta acá? Muchas estructuras hemos visto, muchos procesos. ¿No? No, ninguna pregunta para mí. Listo. Entonces, vamos a ver algunos puntos que son importantes para la caracterización de los hidrocarburos. Y uno de esos es la gravedad API. No se olviden que uno de los parámetros es la densidad. Y la inversa a la densidad es los grados API. Esa es la fórmula que nos permite convertir de densidad relativa a grados API, ¿no? Que es 141 sobre la densidad relativa medida entre 15.56 grados menos 131.5 grados centígrados.
el método que se utiliza para determinar la gravedad APRE es el método hidrométrico. O sea, tenemos un higrómetro y se hace la medición correspondiente. Entonces, por ejemplo, es uno de nuestros primeros laboratorios que vamos a realizar. En primera instancia, ustedes van a determinar la densidad, por ejemplo, de la gasolina, ¿no? Entonces, ¿cuál es su densidad? Y también vamos a determinar los grados API que se utiliza con un higrómetro. La nominación del crudo, de acuerdo a los grados API, o sea, ¿qué nos permite? Hemos visto que podemos clasificarlos a los hidrocarburos en 4 grupos orgánicos, ¿no? Los naftánicos, los parafínicos, los aromáticos y los insaturados, que serían los alquenos y los alcanos. Entonces, pero ya en la parte física hay algunos parámetros que son importantes. En cada capítulo de lo que son gasolinas, diésel y demás, vamos a ver diferentes parámetros, ¿no? Pero en general podemos ver estos. Uno que son la gravedad API, y ahí nos da, ¿no? De acuerdo a los grados API, la nominación del crudo, si es ligero, si es medio, si es pesado o si es sobrepresado. Entonces, de acuerdo a los grados API, podemos clasificarlos a los crudos, si es ligero, si es medio, si es pesado, si es extra pesado. Y tenemos la destilación, que en sí es la determinación de la volatilidad y estimación de parámetros de caracterización. En lo que es normativa, vamos a ver más que todo la ASTM, que nos da cómo se hace la destilación, y también la TPB. Entonces, les anotaré algunos puntos importantes aquí. Entonces, algunas de las características de estos tipos de destilación, una es la TPM y la otra es la TPB. Entonces hemos quedado aquí, ¿no? O sea, en el proceso de destilación hay 2 métodos. Uno que es la ASTM, en sí el proceso. El más utilizado es la ASTM D86. Es la misma normativa, ¿no? Que es uno de los métodos más simples de medida de lo que nos da son las medidas de los puntos de ebullición de las fracciones petrolíferas, ¿no? Los puntos de ebullición de las fracciones petrolíferas. Esto está dirigido especialmente a lo que es para productos como naftas, gasolinas. Estos, en sí, este es el método, ¿no? La STMD 86, que es en sí la normativa de lo que es el método. Luego tenemos la curva TPM, TPP, perdón, que en sí nos da
los cortes de una mezcla petrolífera en sí, igual se utiliza una columna de destilación de 14 a 18 platos en esta. De 14 a 18 platos. Y en sí esta lo que nos da es los puntos de ebullición reales, ¿no? Pues esas son las dos más utilizadas, ¿no? En lo que es STM, si bien nos dan los puntos de ebullición de las fracciones, no representan en sí el punto de ebullición de los componentes de la fracción petrolífera. Entonces, de ahí que se utiliza la curva TPM. Pues, pero esto vamos a ir viendo en más detalle con cada uno de los diferentes combustibles. Y esas son, ¿no?, las curvas de destilación de acuerdo a los grados API. David. David. Jorge. Perdón, Lick, se ha apretado el micrófono. Y no te preocupes. Dime, Jorge. Bueno, cuando hablamos de las naftas en sí es un residuo que aquí lo vamos a ver. En la destilación atmosférica primaria vamos a obtener lo que sean gasolinas, querosinas y lo que son las naftas. Entonces, estas naftas pasan a un proceso de hidrotratamiento que va a incluir la hidrosulfuración, es decir, la eliminación de lo que es el azufre. Pasa a un proceso de reformación y recién obtenemos lo que es la gasolina. Entonces, hasta aquí no podemos utilizarlo como combustible como tal hasta que no pase estos dos procesos. ¿Listo? Excelente. Claro, o sea, no sería el más adecuado, digamos, porque tendríamos, como diríamos, el combustible sin refinar. Entonces tiene que pasar todavía por esto, por este proceso, ya sea de reformación o de isomerización, pero se debe realizar el hidrotratamiento, ¿no? Correspondiente, que es este. Entonces, en la destilación tenemos, no. El problema es que si no hacemos los procesos correspondientes, si utilizas como combustible directamente sin hacer este tratamiento de la hidrosulfuración, vamos a tener problemas en la combustión misma de producción de
de dióxido de azufre, que al final se va a convertir en ácido sulfúrico y eso es lo que provoca la corrosión dentro de lo que es el sistema, ¿no? Ese es el problema. Podemos utilizarlo, pero si utilizamos esta nafta sin hacer los procesos de refinación correspondiente, luego vamos a tener problemas con el mismo sistema. Por ejemplo, el más importante es este. Si no se hace esta hidrosulfuración, vamos a tener altos contenidos de azufre que luego pueden convertirse en ácido sulfúrico y eso es lo que corroe al sistema, ¿no? De combustión. Ahora sí, más claro. Listo. Bueno, y aquí hay diferentes parámetros de caracterización. Uno que es los grados APIs, las curvas de destilación, y ahí van a ver en la misma normativa a 80, 90, a 100, al 10, incluso de acuerdo al tipo de combustible. Otros parámetros es la temperatura media de ebullición, el peso molecular, y ese es el que más se utiliza, que es el factor de caracterización denominado K. Existe una fórmula para determinar este factor de caracterización, que también nos va a permitir categorizar el tipo de carga, si es parafínica, si es aromática o si es nafténica. Entonces vamos a tener esas tres tipos de cargas, justamente lo que nos está preguntando su compañero, que puede ser parafínica, que puede ser aromática, que puede ser nafténica, y uno de estos para clasificar incluso es el factor de caracterización, que es K. Entonces, y esos son los factores que influyen, ¿no? Veremos un poquito cuál es la fórmula, ¿les parece? Y haremos un ejercicio para que no se duerman. Entonces tenemos el factor de caracterización, que en sí ha sido ideado por Watson y Neptune, que es un factor que es aproximadamente las fracciones, que nos da un factor para clasificar las fracciones de un mismo crudo, ¿no? Está relacionado en sí entre la temperatura de ebullición, la presión atmosférica y la densidad. Entonces, el factor de caracterización lo vamos a determinar mediante esta fórmula. Se denomina con la letra K. Que es igual a la raíz cúbica de la temperatura de ebullición sobre S, que para nosotros es la densidad. K para nosotros es el factor de caracterización. Sí, vamos a ir anotando porque se pone caracterización. T, que es la temperatura de ebullición, pero que tienen que estar en rankings. En rankings. Y la densidad S, que es la densidad. Nos dice que tiene que estar a 60
grados Fahrenheit en unidades de gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, por ejemplo, determinar el grado de caracterización de el benceno. Del benceno si la temperatura de ebullición es 80.1 grados centígrados y su densidad de 0.8789 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Cuánto sale? Para el benceno. ¿Cuánto sale? La temperatura nos da 80.1 grados centígrados. Esto tiene que ser en grados Rankine. ¿Cuánto sería? ¿Se acuerdan de la fórmula para convertir de grados Rankine a grados centígrados? Conviértame primero, ¿no? Grados centígrados sobre 5 va a ser igual a grados Rankine menos 492 sobre 9. Pues conviértame estos 80.1 a grados Rankine. ¿Cuánto sale? $635.85 entre la densidad que es 0.8789. ¿Listo? ¿Cuánto nos sale? Y todo. De acuerdo a esto. 8.98. ¿Sí? ¿Todos han sacado eso? Licenciada, a mí me salió 9,78. A mí, licenciada, 9,78 igual. Ya, a ver, revisen, por favor. A mí también 9,78. Lo mismo. Ah, ya, entonces 9,78. Entonces el factor de caracterización del benceno es 10, ¿no? Por ejemplo, aproximadamente 10. Entonces, en sí, si se calcula este factor de caracterización de los diferentes hidrocarburos, ¿no? Mediante esta fórmula. Entonces, otros puntos son la viscosidad, el punto de anilina, el peso molecular, la temperatura crítica, como habíamos visto, ¿no? Entonces, para eso, para determinar la naturaleza de la carga, si es parafínica, es aromática, es nafténica y demás,
Uno de los métodos que se utiliza es determinar el punto de caracterización, que es K. Ya hemos visto cuál es su fórmula, ¿no? Entonces, de acuerdo a este factor de caracterización, podemos determinar la naturaleza de la carga. Entonces, en lo que es la cadena de valor de los combustibles, existen 3 modelos: el método upstream, el método midstream y el downstream, ¿no? De sus sinónimos en inglés. Este método, por ejemplo, el método de Armstrong, las fases que corresponde a este método solamente es de exploración y de producción. Más el transporte es el método midstream. En cambio, el downstream, una vez que se tiene el transporte, pasa al proceso de refinación y comercialización. Entonces, en lo que es la cadena de valor, podemos tener 3 métodos. El upstream, que solamente se encarga de lo que es la exploración y producción. El midstream, que se va a encargar del transporte. Y el downstream, que se encarga de lo que es ya la refinación y comercialización. Entonces, prácticamente en Bolivia utilizamos el método downstream, ¿no? Parte de lo que es la refinación y comercialización. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Ya vamos a terminar. Veremos esto más, por favor. En lo que es la normativa en general, con respecto a lo que son combustibles y lubricantes, tenemos una normativa internacional en la que nosotros nos enfocamos como país, que es la normativa STM. A partir de esta normativa internacional, en Bolivia, en sí, a nivel de Latinoamérica, todos están en su mayoría basados en esta normativa internacional, que es la STM, y cada país tiene su propia ley, ¿no? Su normativa nacional. Para nosotros, la primera es la ley de hidrocarburos, que es la ley general, que es la ley 3058, que es la ley de hidrocarburos. Y específicamente para nosotros, lo que es los carburantes y lubricantes, es el Decreto Supremo 1499. Entonces, en este reglamento del 1499 se clasifica en 2 grandes grupos, en lo que son los carburantes y en lo que son los lubricantes. Ahí tenemos el artículo 19 y aquí es el artículo 20. Por favor, en sus anexos, aquí, por favor, antes que se me vaya. Este es el artículo 20. En su artículo 20, que va a clasificar en 2 grandes grupos, ¿no? Y nos da todo lo que es la normativa. O sea, cuando hablamos de la normativa, son los parámetros mínimos y máximos que se debe cumplir en esta normativa. Nos da todos los parámetros que se deben cumplir, pero es un reglamento de calidad. Y cuáles son los límites máximos y los límites mínimos de cada uno de esos parámetros. Entonces, en el artículo 19 de sus anexos de la A al G, ahí están las especificaciones técnicas que debe cumplir el gas licuado, la gasolina especial, la gasolina premium, la gasolina de aviación, el jet fuel, el diésel oil, el queroseno. Y en lubricantes está igual las especificaciones técnicas de aceites para motores a gasolina, para motores diésel, de transmisión manual, de transmisión automática, en el caso de aceites, los aceites industriales y las grasas automotrices.
Entonces, por ejemplo, no necesito que me aprendan la ley, ¿no? Pero sí necesitamos nosotros saber bajo qué normativa están enmarcados a nivel nacional lo que son combustibles y lubricantes. En la primera fase es la ley de hidrocarburos, que en sí, en esta ley, lo que vemos sobre todo es la política nacional que nosotros tenemos en la parte de hidrocarburos. Se los voy a pasar para que, voy a subir esto ya al Classroom para que vayan leyendo. Nos da el tema de la propiedad y ejecución de la política. En sí es todo lo que es las líneas generales en el marco de lo que es comercialización, en el tema de organización. Ahí está el tema de yacimientos petrolíferos, la ANH, cuáles son sus roles de cada una de estas instituciones, ¿no? Esta es en sí la ley macro de lo que es en el tema de hidrocarburos, pero a la que nosotros nos interesa en sí es la ley de el Decreto Supremo 1499. ¿Qué es este, no? Que va a clasificar en dos grandes grupos a lo que es el reglamento de calidad de lo que son los carburantes en sus 19 artículos, 3 disposiciones transitorias y 2 disposiciones finales y los 7 anexos, ¿no? Que habíamos visto para el tema de gasolinas, jet fuel, queroseno, gas de petróleo y el reglamento de calidad de lubricantes en sus 20 artículos, ¿no? Igual, 2 transitorias y a lo que a nosotros nos interesa prácticamente lo que son los anexos. Vamos a ir viendo al detalle en sí para cada uno de los combustibles que vamos a ir viendo en los siguientes capítulos. Por ejemplo, aquí está del gas licuado de petróleo. O sea, qué especificaciones técnicas debe cumplir y cuáles son los parámetros en lo que son los mínimos y los máximos. Y el método a utilizarse, ¿no? Y como ven, la normativa internacional que se emplea es la ASTM, y ahí nos dan mediante qué pruebas de laboratorio se van a llevar a cabo. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta acá. Se los voy a pasar para que lo vean y si hay alguna duda, pero en cada uno de los capítulos vamos a ir viendo a detalle, ¿no? Por ejemplo, aquí está el tema de la gasolina especial. Estos son los parámetros que ahí están, ¿no? Gravedad específica, tensión de vapor, contenido de plomo, corrosión en lámina, azufre total, el octanaje, el contenido de olefinas, de benceno, de magnesio. Evidentemente nosotros estos parámetros no los vamos a poder ejecutar, ¿no? No los vamos a poder salir. Algunos sí, ¿no? Pero de acuerdo a la normativa, entonces es importante que maneje muy bien el Decreto Supremo 1499, que nos da la clasificación de los 2 grupos que vamos a trabajar en este semestre, que son los combustibles y los lubricantes. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Está, pero de todas maneras se los voy a subir al Classroom, ¿ya? Para que los revisen, vayan viendo más.
evidentemente no estamos... lo que a mí me interesa es que sepan que hay una ley de hidrocarburos, cuál es la ley, es la 3058, y cuál es el decreto supremo que nosotros tenemos que basarnos en lo que son carburantes y lubricantes, que es el decreto supremo 1499. Entonces, para cualquier consulta, cualquier respaldo técnico, nos debemos basar en esa normativa. La normativa internacional, la general, es la STM, porque en base a esa normativa nosotros se ha desarrollado el decreto supremo 1499. Ya, entonces, y ahí está, ¿no? De todos los carburantes, cuáles son las especificaciones técnicas que se debe cumplir, los parámetros y los rangos mínimos y máximos. Entonces, cada uno de estos parámetros, por ejemplo, para desarrollar, igual nos dice qué método debemos emplear, por ejemplo, para determinar la gravedad específica en la gasolina de aviación, que es la normativa de ACTM, el método, el 1298, el 4052, o sea que son los protocolos de laboratorio para desarrollarse, ¿no? Ahí nos da todos los procedimientos, qué equipos utilizamos, los procedimientos a desarrollar. Entonces, eso es de manera muy general. Evidentemente eso a nosotros, a ustedes no les interesa. Si realmente quisieran tener alguna alternativa, algún modelo más, los podemos ir desarrollando, no hay ningún problema. Si alguien tiene alguna curiosidad, están. Ahora, evidentemente, el problema es que esta normativa está en inglés, los métodos también están en inglés. Entonces, este es nuestro primer capítulo, que es de introducción en sí, y vemos de manera muy general. Luego tenemos los próximos capítulos que ya vamos a ver los puntos más específicos, ¿no? Que se deben cumplir, ¿no? ¿No hay consultas? Ninguna consulta por mi parte, licenciada. Listo, entonces es importante que conozcan, vean un poco el tema de la normativa. Evidentemente yo no les voy a preguntar en el examen qué dice el artículo 1 o el artículo 10 de la ley 3058, ¿no? O del decreto supremo 1499, pero sí necesito que sepan que hay una normativa internacional y una normativa nacional. Y en la nacional, ¿cuál? Porque nosotros siempre tenemos que respondernos en algún momento con la parte técnica. Entonces, una es la parte de normativa. ¿Sí? Exacto. Ahora, por ejemplo, aquí en nuestro país, si bien la que controla, verifica, ahora es la ANH, ¿no? Que es la instancia correspondiente. Ah, bueno, ya eso estamos viendo la parte legal, ¿no? No, todo, o sea, una normativa es para cumplirla, ¿no? Especialmente en nuestro medio. Entonces, esa es la normativa. Entonces, conocer bajo qué normativa nosotros nos podríamos respaldar en algún momento. ¿Cuál es? Es la internacional, y en nuestro medio está. No es que evidentemente en nuestro medio, aquí en Bolivia falta mucho,
que hacer en el plano de normativa, ¿no? Pero en el tema de hidrocarburos, de alguna manera está nomás, se tiene que cumplir, ¿no? Listo, bueno, entonces, por favor, otra vez las recomendaciones para los que no tienen su correo institucional, vayan gestionando, porque como les mencionaba, si bien tenemos nuestra plataforma estamos trabajando con el Classroom, sí o sí vamos a tener que migrar nomás al Moodle, porque se he visto que ya con el Google se tienen muchas ya restricciones, ¿no? Ya, pues por favor, los que no tienen su correo institucional, vayan gestionándolo. ¿Listo? Pues buen fin de semana. Nos vemos el próximo miércoles. Chao, chicos. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Cuida. licenciado. Buen fin de semana. Hasta luego, licenciado. A ver, Hasta luego, Licen. Chao, chao. Un gusto.